¿Se extraña el contacto diario con el poder? O sea, estar en la Casa Rosada todo el día con la presidenta al lado, con... Un poco sí, un poco no. Un poco se descansa. Claro, se descansa. A ver, en algo se extraña cuando uno siente que puede estar haciendo un montón de cosas que transforman muy directamente la vida de la gente, pero también es una dinámica que a veces uno dice no. Me pasa, claro. Lo comentaba con algún de los productores, que a veces cuando voy a la Casa de Gobierno por algún acto siento un poquito como cosita de... ¿Claustrofobia? Sí. Seguro, ya está, ya pasó, fue una etapa... Claro, fue muy intenso. ¿Cuántas horas se trabaja? Y todo el tiempo. Yo entraba, dejaba a las nenas y entraba antes de las 9, 8:30 de la mañana y me iba a 11:30 de la noche. Me escapaba un ratito al mediodía al gimnasio a correr un rato en la cinta para descargar un poco y volvía a estar ahí adentro, ¿no? Y durante muchos años de mi vida, durante mucho tiempo de mi vida, veía simplemente a mi secretaria y a los funcionarios que iban y a los que pasaban las reuniones, nada más, ¿no? Es una dinámica fuerte, ¿no? Es un cargo complejo, el cargo de jefe de gabinete es un cargo complejo, ¿no? En general todo el mundo cree que es un lanzamiento para otro cargo, que sirve para proyectarse. Pero es un punching ball, ¿no? Hay una cosa de los jefes de gabinete que son el último filtro antes que la presidenta. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, Obama tuvo 6 jefes de gabinete distintos. Es un cargo de mucha... Digamos, hay que estar en todos los temas. Y obviamente uno es responsable de todo, pero a la vez no es el jefe, porque nadie lo votó un jefe de gabinete, ¿no? Finalmente es un ministro más, un secretario más de la presidenta. Pero claro, el nivel de temas es total. ¿Vamos al aire? Abal Medina, muchísimas gracias por estar acá esta noche en Data. Al contrario. ¿Va a haber un peronista en la Casa Rosada? ¿Por qué se lo digo? Porque un peronista que dice ser el peronista, dijo, si gana el Frente para la Victoria no es peronismo. Bueno, obviamente el peronómetro no lo tiene nadie. Quién dice quién es peronista y quién no es una cuestión bastante, obviamente, discutible y abierta. Desde nuestro punto de vista, venimos haciendo peronismo claro y directo desde el año 2003 en adelante. Con lo cual, cualquiera que vaya a gobernar la Argentina, que obviamente va a ser un candidato de nuestra fuerza política, va a seguir haciendo peronismo de la gestión. ¿Son lo mismo Scioli que Randazzo? Lo mismo no. Tienen sus estilos distintos, su forma de ser distintas, trayectorias de vida, matices, diferencias, pero son dos grandes dirigentes de nuestra fuerza política, ¿no? Son dos dirigentes que han demostrado en la gestión, en un caso gobernando la provincia más grande, la provincia que yo represento en el Senado, la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente el 40% de la Argentina, en momentos complejos, enfrentando un conjunto de situaciones, y Florencio como ministro llevando adelante políticas que todos conocemos, como el tema de los documentos y ahora los ferrocarriles, ¿no? Están probados en la gestión y tienen mucha capacidad de poder transformar la vida de la gente. Hay quienes lo esperan, algún tipo de guiño, de señalamiento por parte de la presidenta sobre alguno de los dos? Yo no lo creo. Yo creo que a ella este procedimiento le gusta y que justamente se compita y salga el mejor candidato, ¿no? ¿Y gana en primera vuelta? Yo creo que sí. A ver, no creo que sea... Por un más 10. Arriba de 40 más 10. Sí, o si se termina de polarizar más y finalmente Massa termina no presentándose, como parece, un poco lo que lo escuchábamos ayer, bastante con pocas ganas, se lo veía me poco motivado. paro ahí. Usted dice que más allá del anuncio, que en estos 10 días que le quedan a Massa, él todavía se puede bajar. Y es posible. Yo lo escuchaba ayer y no se lo veía muy motivado ni con muchas ganas, ¿no? Puede ser que se termine bajando. Y si se termina bajando, quizá ganemos en la primera vuelta con un porcentaje arriba del 45, ¿no? ¿Y eso tanto Florencio como Daniel lo aseguran? A ver, en la democracia nada asegura nada, finalmente es el voto de la gente. Lo que uno maneja es un poco la sensación que se vive en la Argentina
contra todo lo que se dijo el año pasado, que este año era terrible, que iba a ser un caos económico, que estamos afuera del mundo, que no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que en la sociedad se empieza a respirar con claridad que estamos en un buen rumbo, ¿no? En un momento muy difícil del mundo, muy complejo en muchos sentidos, nosotros logramos mantener el empleo, la producción, el crecimiento. Con su más y con su menos, la Argentina sigue andando en este momento complejo del mundo. Y yo creo que eso es percibido con mucha claridad por la población. Entonces, que a la hora de tomar una decisión profunda, como es votar a un presidente, lo que pesa son estas cosas, ¿no? Yo siempre digo, en las elecciones legislativas, la gente, la ciudadanía no la cree tan relevante, ¿no? Cree que votar a los diputados, a los senadores, no le cambia la vida a la gente, ¿no? Cree que es una cosa. Entonces se vota, yo diría, un voto liviano, por simpatía, por bronca con uno, para hacer un gesto, para expresar una posición. Cuando hay que votar, como dice Aníbal, quien va a cuidar los garbanzos, los argentinos, se piensa un poco más el voto. Y yo creo que frente a esa decisión, sea cual sea el candidato de nuestra fuerza política, la población va a decir, bueno, quiero continuar con este modelo, ¿no? No quiero volver para atrás. Quiero continuar cambiando. ¿Y Massa se equivocó? Desde mi punto de vista, se equivocó cuando se fue de nuestra fuerza política. ¿Sería hoy uno más? ¿Como candidato? Sí, sería por ejemplo, Florencio Randazzo, Scioli y un Massa. Y podría haberlo sido si no hubiera tomado una decisión tan drástica como fue romper con la fuerza política en un momento complejo como es una elección legislativa, difícil, y hacer una acción política que nos costó como fuerza política. Logramos mantener la mayoría en ambas cámaras, lo logramos mantener, a pesar de todo lo que se dijo, mantuvimos la mayoría en ambas cámaras. ¿Es lo que se llama desafío, ¿no? lo que se llama un traidor en el peronismo o no? Y sí. Abandonar a un gobierno que viene realizando todas las políticas que él mismo sostuvo, porque no es que él venía de otro lado, él manejó la ANSES, después fue jefe de gabinete, tuvo un conjunto importante de políticas, y no es que el gobierno cambió en ese momento entre el 2012 y el 2013, distinto a lo que venía haciendo antes. Y haber abandonado una fuerza política como la nuestra por un oportunismo electoral es lo que en el peronismo se entiende de esa manera, ¿no? Pasado esto, Massa lo imagina volviendo al peronismo, digo. Si Massa decidiera, creo que hoy le preguntan y dice que no, pero digo... Varios me preguntaron eso y yo dije que el peronismo tiene una historia, somos un movimiento muy abierto, ¿no? En general, bueno, lo estamos viendo ahora, la cantidad de dirigentes que también se fueron con él y están volviendo, reconociendo que se equivocaron y haciendo las cosas. El peronismo tiende a ser muy abierto con estas cosas. A ver, yo obviamente, cuando varios me preguntan, entiendo que a muchos les molesta y los que siguieron con nosotros en muchos casos se sienten un poco mal con ese retorno. Pero siempre hemos sido muy abiertos y si Massa decide, digamos, reconoce públicamente que se equivocó, el daño que hizo y se suma como un militante más a esta fuerza política, probablemente pueda hacerlo. Yo creo que en algún momento va a volver. ¿Cree que va a volver? Sí. Sí, porque sus dirigentes más cercanos a él, los más cercanos todos, ya han vuelto, digamos, ¿no? ¿Y no se le cobra una factura a quien cruzó y después regresó? ¿O hay un derecho de piso? ¿Cómo se vuelve? Está bien, las puertas están abiertas, pero no es lo mismo. Somos una fuerza muy abierta. La verdad que el peronismo históricamente lo ha sido. Sí, pero ¿qué se cobra? ¿Cómo se cobra? ¿La factura dónde va? No sé si se cobra. Yo creo que tiene que ver también con que estos dirigentes pagan un costo frente a la sociedad. Yo creo que a la sociedad no le gusta estos cambios de un lado para el otro permanentes que uno va. Digo, en muchos países del mundo no ocurren cosas tan claras, ¿no? No es tan normal que uno se vaya, a los 2 años vuelva de tantos zigzagueos. Yo creo que el costo más que con el peronismo, con nosotros, se lo paga con la sociedad, ¿no? Y va a depender de ellos poder explicarlo, fundamentarlo y reconocer muy públicamente cuál fue la equivocación que lo llevó a hacer esto. Hay quienes dicen, bueno, a ver, con Massa, si Massa se mantiene, hay un tercero en discordia, por lo tanto no le dan al Frente de la Victoria los números para pasar el 40 más 10. Y en una segunda vuelta la polarización es absoluta. Imaginan un escenario de Macri con alguno de los candidatos del Frente para la Victoria y dicen, bueno, pero la mitad del país, si bien Cristina tiene una alta imagen positiva, más de la mitad del país está enojada con el gobierno. Todas las últimas encuestas, no las nuestras, es la que uno escucha a los encuestadores que salen en el medio que menos nos quiere, en el multimedio Clarín, todos hablan de que Cristina tiene una imagen arriba del 50%, con lo cual ese supuesto enojo yo no lo veo tanto, ¿no? Uh-huh. Yo sinceramente veo que... en primera y en segunda, pero usted gana. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Y cómo se piensa en el vice? Porque digo, todos los problemas de Vudú, discutiremos acá si cree que o no fue una buena elección Vudú, pero digo, los problemas que le ha generado en imagen al gobierno, a la presidenta. ¿Cómo se elige un vice?
Y yo creo que como ahora tenemos dos candidatos, va a ser una definición que van a tener que tomar los candidatos con Cristina, que es la conductora del claro, los proceso, dos dijeron, obviamente. decide la... Yo tengo una sensación que cuando dicen no, lo vamos a hablar con Cristina es no voy a hacer nada para que no se enoje, como si... No es tan así, no es tan así. A ver, ¿seguro? obviamente Cristina es la conductora de la fuerza política, con lo cual obviamente es una decisión que ella va a tomar parte. Pero no es que ella vaya a decir, mirá, se me ocurrió Pirulo, va y tal, no va a ser más bien un proceso de charla, digamos, política. Pero en el día a día, usted fue jefe de gabinete. Es brava, es una persona que en 3 minutos te liquida una idea, hace esto, comparte, dialoga. Cambia de opinión. Vos sabés que si suena 3 veces el teléfono o escuchás los pasos, Es una persona que tiene convicciones muy fuertes, que tiene mucha cabeza de gestión, que se mete mucho en los temas, pero que está muy dispuesta al diálogo, está muy dispuesta, es una persona que le interesa el diálogo, que no le gusta que le den siempre la razón. Contra lo que se dice normalmente, se puede discutir con ella, a mí me tocó discutir un montón de veces, en general tenía razón ella, pero muchas veces me terminó dando la razón a mí en un conjunto de temas, y no tiene problema en eso, no es... Está muy alejada de esa imagen que hay, que es terca y que va solo a una dirección y que nadie puede discutir en nada. No, le gusta discutir, le gusta que haya otros puntos de vista y en parte disfruta esa discusión. Con convicciones muy fuertes, ¿no? Discute con la misma fuerza que discute alguien cuando está convencido que cree, ¿no? Y la pobreza, el 5% de la pobreza, ¿está convencida la presidenta o alguien que lo asesora le dio una cifra que a todas luces es como mínimo polémica, que genera una enorme Cristina polémica? estaba hablando básicamente del tema del hambre. Estaba hablando del hambre, estaba en la FAO, estaba recibiendo un reconocimiento de lo que hemos hecho con este tema. La discusión del número de la pobreza es un índice, o sea, finalmente un índice se arma siempre de muchas maneras. En la cuestión argentina, ese índice que fue el último que se midió en su momento, con toda la reconceptualización que se está hablando del INDEC, que está en plena discusión, se está reelaborando, con lo cual ahora no hay un número definido. Pero yo digo, más allá de cualquier otra discusión, lo que no cabe duda es que hay muchos menos pobres en Argentina que lo que había en el 2003 y lo que había hace 4 años, porque si no es negar lo que es una realidad, asignación por hijo, plan procrear, un conjunto de cuestiones concretas que le llegan a la población y que obviamente levantan la calidad de vida de los argentinos. Pensaba en esta cosa de entrar a la claustrofobia, entre comillas, de entrar a la Casa Rosada. ¿Cuánto tiempo como jefe de gabinete? Como jefe de gabinete casi 2 años. Casi 2 años. Pero venía en ese mismo edificio ocupando varios cargos antes, también bastante... Digo, hay una exposición que es muy fuerte. Sí. Sí. Hace pocas semanas o un poco, quizá un mes, Carrió lo acusó de algo público y usted respondió con una denuncia penal. Sí. No, penal no. Civil. No, civil. Una denuncia civil. Más que nada de una denuncia civil que se llaman tipo protectivo, es decir, para proteger a mis hijas. Esa mentira brutal. Recordemos básicamente, digo, no quiero llevarlo a ese lugar otra vez porque imagino que no debe ser grato, que tenía que ver con supuestamente haber tomado droga y demás y haber ido al Congreso como jefe de gabinete. Sí, está pasado, ¿no? Como decir que era más o menos lo mismo que decir que un piloto de un 747 o un copiloto, si querés, estaba borracho en un vuelo intercontinental. Ahora, estas cosas a mí uno se cruza en el Congreso, no se cruza con Carrió y decirle qué fue lo que pasó, no se puede hablar. A mí me sorprendió muchísimo, la verdad que no lo esperaba, al principio no lo podía creer, me costó creerlo, porque, a ver, hay operaciones en política que eso se conoce del submundo de la política, siempre se dicen barbaridades de todo el mundo, pero uno no las hace públicas, se escucha barbaridades de mucha gente, a vos te pasará, no te comentarán, che, me dicen qué tal. En general ese submundo de la política, de operación sucia, de cosas muy, muy, muy berretas, nunca salen para arriba. Hay que estar muy loco para sacar esas cosas para arriba. Cuando uno hace una cosa así, yo en un artículo que me publicó el diario La Nación poco después de ese incidente conté, ¿no? Un poco la imagen de decir, bueno, en política tiene que haber algún límite, hay límites que no se pueden pasar. Uno no puede hacer cosas que dañan, en este caso que a mí realmente me preocupaba por mis hijas, básicamente, porque una tiene 11 años, otra 8 años, ya entra en internet, ven la tele, tienen compañeritos, decirle alegremente una mentira con el solo hecho de tener un poquito más de rating. Esas cosas son las que yo creo que le hace mal al conjunto a la política, le hace mal a todos y le hace también mal a ella, ¿no? Digo, obviamente estamos hablando de una persona que ahora se dedicó a maltratar al Papa, ¿no? Está maltratando al Papa, bueno. ¿Qué más se puede esperar, ¿no? Y la causa de Fútbol para Todos. Yo tengo una cosa con Fútbol para Todos. Hay una parte que es inevitable, ¿sí? De reconocer que la mayoría de la gente va a reconocer que la posibilidad de ver todo el fútbol y demás
La otra parte La es... imagen en cualquier medición está arriba del 70% el apoyo. Totalmente. La otra parte es si no se puede hacer recuperando alguno de esos recursos. Recuperando, porque digo, está, vamos a decirlo, Iveco, Sí. pero digo, recuperando más con un sector privado que pueda poner publicidad. Lo de Iveco fue interesante porque en la denuncia de la auditoría dicen un disparate atómico, que es que nosotros, el sponsor, no sé qué, no sé cuánto. El sponsor lo hace la AFA. Lo que le compró el Estado al AFA son los derechos de transmisión televisiva. El sponsoreo, como cualquier sponsoreo del mundo, es del AFA. Y el AFA, como nosotros publicitábamos en espacios de segundos televisivos eso, nos trasladaba a nosotros, nos cedía los beneficios, pero una responsabilidad del AFA. La definición que se tomó en su momento fue utilizar ese espacio para difundir propaganda gubernamental. Y esa propaganda gubernamental tiene se usa de determinada manera, que sería lo mismo si lo usáramos de otro. No es plata que se pierde, es plata que si no, para campañas de difusión masiva. Se ha dicho mucho, se habla de 2 o 3 spots particulares que hubo con el tema del subte, pero como para ensuciar todo. La enorme mayoría no lo son. Pero digo, en algunos no hubo una extralimitación. Por ahí necesaria, más allá de los actos de gobierno, alguna cuestión de... La cantidad de partidos que hay, hay más de 1000 spots por año. Cuando uno dice en cuál supuestamente habría no sé qué cosa, hablamos de 2 o 3. Miremos la publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a ver si encontramos 2 o 3 que tengan algún tinte partidista. Y estamos hablando de miles de spots, en general de campañas de difusión masiva, el tema dengue, todo el tema vinculado a los nietos recuperados que se hizo en el Mundial, un conjunto de cuestiones de interés popular, de prevención de enfermedades, de difusión de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la cantidad de spots que hubo, se mencionan 2 o 3 como los malos, ¿Le llamó la atención el escándalo de la FIFA? Sí y no. Es algo que se viene hablando hace mucho, que en mi caso particular se lo escuché, como todos los argentinos creo, a Diego Maradona enunciándolo de ese famoso Mundial del 94, se lo escuché a varios periodistas importantes, a dueños de medios también hablando de estos temas. Yo creo que es muy importante que estas cuestiones se esclarezcan, ¿no? Y que se piensen bien, ¿no? Porque en general se vincula siempre la corrupción al sector público, a la política, que seguramente hay que combatirla, pero de igual manera hay que combatir la corrupción que hay en el ámbito empresario. Y en esto es un ejemplo en el cual también hay que avanzar con la misma fuerza y la misma decisión que hace falta para combatir la corrupción en el ámbito gubernamental, en el ámbito privado, ¿no? ¿Le gustaría un Maradona a la FIFA? ¿O parece? Él habló de una vicepresidencia. Diego, obviamente Diego es una personalidad muy fuerte en Argentina, yo tengo una excelente relación con él. Yo creo que es una visión que le aportaría, no obviamente en la conducción concreta, que no está puesto como precandidato, ¿no? Pero que podría ser parte de eso. Yo creo que volvería a acercar más a la FIFA, al fútbol, a la gana de los partidos y alejarlo un poco de esta cuestión tan empresarial, ¿no? La imagen triste que vimos cuando fue, perdóname te lo diga como hincha de River, pero cuando fue el clásico en la Bombonera, esa cuestión de no querer parar el partido por perder minutos de televisión, ¿viste? Jugando con la integridad física de los jugadores, los mismos hinchas. Cuando el negocio supera al espectáculo y al deporte, estamos en problemas. Y eso da obviamente lugar a todo lo que hablábamos antes. Me calificó a Massa de traidor, según las reglas del peronismo. Macri, ¿qué es? Macri es un dirigente político que tiene absolutamente nada, está prácticamente en las antípodas de nosotros en todo sentido del término, pero que tiene la virtud, creo yo, de haber generado una cosa que no había en la Argentina, que es una fuerza política de lo que se llama el centro-derecha, ¿no? Acá en Argentina parece que cuando uno dice que alguien es de derecha o centro-derecha lo está insultando. En el mundo gobierna fuerzas de centro-derecha, gobierna en Alemania, gobierna en España, no está mal. Y Inglaterra acaba de ganar nuevamente el Partido Conservador. Yo creo que en Argentina le viene bien al sistema político que exista una opción de esta naturaleza. Este tipo de sectores, que en general defienden los sectores más concentrados, los más privilegiados, en nuestra historia, por no tener una fuerza política, recurrieron trágicamente a los militares o a captar dirigentes populares, como puede ser desde mi punto de vista lo que ocurrió con el menemismo, que fueron estos sectores que de alguna manera captaron la política central de Menem. Es una fuerza política de esta naturaleza, me parece muy bueno. Macri la está armando, lo que me parece muy bueno. Igualmente bueno que voy yo a militar toda mi vida para que eso nunca gane. ¿Por qué? ¿No lo imagina Macri en el poder? ¿Se puede? A ver, está aquel axioma de no se puede manejar este país si no es con el peronismo. A ver, en primer lugar, yo lo que creo es que
un gobierno de esa naturaleza le haría mal a la Argentina o a la mayoría de los argentinos. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país que ya pasó por ese tipo de políticas. Entrando por la ventana o no, pero digamos los 90, que Macri defendía abiertamente, expresaron esta idea que el mercado era el gran regulador de la economía. Era peronismo en los 90. Era un peronismo que yo creo Digo, pero sector político. No me vas con peronista, digo, ese también era peronista. Sí, es un peronismo que hizo políticas muy en contra de lo que fue el peronismo. Yo creo que justamente captado por estos sectores, ¿te acordás la alianza con la UCD, con todos esos sectores del neoliberalismo que compraron, como ocurrió con otros partidos políticos en el mundo, compraron eso y lo hicieron. Y a Argentina no le fue bien. Porque si fuera Argentina... chileno le diría el vicepresidente actual es también de la UCD. No. Pero no está bien, no voy a ir allá. Le dejo tomar un sorbo de café y le pregunto, ¿la ve a la presidenta como candidata en estas elecciones? Creo que no. A ver, no descarto que ella lo pueda hacer. Lo que estoy convencido es que si lo hace es porque cree que haciéndolo le va a venir bien a la Argentina. Ella nunca va a tomar una decisión, y eso yo la conozco enormemente, nunca va a tomar una decisión por una conveniencia ni personal ni partidaria. La van a poner candidata acá porque con esto sacan más votos. Esas cosas para Cristina no van. Cristina es una mujer que con sus discusiones que uno puede hacer con ella, siempre hace lo que cree que es correcto para el país, ¿no? Me ha tocado muchas veces discutir con ella y no... Los políticos siempre piensan en términos de lo que corresponde y la conveniencia. Ella siempre está por el tema de lo que corresponde, aunque sepa que eso le cuesta en términos electorales. Digo, ha tomado decisiones que han sido enormemente costosas en el electoral y está convencida de que lo hace, lo va a hacer. Y en este caso, a la inversa, en el caso de una candidatura, solo lo va a hacer si está convencida que eso corresponde para el bien de la Argentina. ¿Y Máximo? A mí me gustaría. Máximo es un gran dirigente político, es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a armar una fuerza política con lo que eso cuesta, con lo difícil que es, convencer, construir, sumar voluntades, ni hablar en los espacios juveniles, cuando hasta hace, no te digo 10 años, 5 años prácticamente la juventud no militaba. Ahora ha armado esa fuerza política y me parece que sería muy enriquecedor para la política argentina que Máximo ocupara un cargo... ¿Qué? No sé, se hablaba de intendente, se hablaba de diputado, eso lo tiene que definir él, no soy yo quien para definirlo, ¿no? ¿Y puede definirlo a él? ¿Definirlo a él? Sí. Y sí. ¿Cuánto lo conoce? ¿Cuánto ha hablado como jefe de gabinete? Mucho. No, como jefe de gabinete y antes cuando estaba con Néstor y tengo una muy buena relación con él. ¿Cómo yo es? Me acuerdo que siempre cuando me preguntaban cómo era Máximo y yo contaba cómo era, todos me veían qué cara de chupamedia, Juan Manuel. Claro. Y después cuando los argentinos lo pudimos ver en un solo discurso político y hablando en una radio, nos dimos cuenta que está muy lejos de esa fantasía que habían construido sobre su persona, ¿no? Seguramente con una distinta exposición, pero ambos, usted también es hijo de dirigente político. ¿Cómo se crece bajo la sombra de alguien? Es difícil. En mi caso, mi viejo dejó de hacer política en Argentina en el año 76 y sin embargo todavía me siguen hablando. Imaginemos lo que es ser hijo de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? En actividad y Cristina presidenta. Y la verdad que lo viene llevando con muchísima dignidad y muy bien, ¿no? Recordemos, sin hablar mal de otros, ¿no? Pero que fueron los hijos de los presidentes en Argentina que se dedicaban a otras cosas, o hacían política, armaban grupos de amigos y cosas, sin desmerecer a nadie. Lo que digo es la diferencia de calidad moral que tiene alguien como Máximo, que le escapó a las cámaras, le escapó a los lujos, le escapó a meterse en el centro de todo, pudiendo ocuparlo, y eligió otro lugar, ¿no? Eligió el lugar de la construcción política fuera de los medios, sin usar, ¿no?, las ventajas que le darían esto para salir, qué sé yo, hablando en muchos canales de televisión, ¿no? Yo creo que eso es muy meritorio. Se ha demonizado mucho su construcción política, se ha demonizado mucho a él mismo, poniéndolo en lugares de que juega la Play, ¿se acuerdan, no? Cuando creo que es un aporte muy fuerte para la política que alguien decida tomar el camino difícil, que es construir política convenciendo, creando una agrupación política, y no de la forma más fácil cuando uno tiene los medios para hacerlo, ¿no? Pablo Medina, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias. Gracias por venir a Data. ¿Listo? Te permito tomar un café porque si no... Gracias. ¿Por cuánto creen que pueden llegar a ganar? Yo te diría que si las cosas siguen por el rumbo que siguen y Massa termina no presentándose, vamos a ganar, podemos llegar a estar arriba del 45%. ¿Arriba del 45%? Sí. ¿Y en dónde en ese escenario un Macri de...? Un Macri de un escenario más polarizado del 35%, 36%.
Ahí ya no importa. Arriba del 45 ya no importa. No. Un Es voto más de entre el 45 40 y ya el está. 45 es el 10 y arriba del 45 es el que llega a 45.01 ganó. Exactamente. Aunque el otro tenga 45.01. 44. Claro, 44,9. Pero no va a ser eso, va a estar bastante... Pensaba Bastante en arriba, la Macri. elección, estos días pensaba en la elección de como figura contrapuesta de los Kirchner desde el primer día sobre Macri. Y sí, porque él construye exactamente desde otro lugar, ¿no? Sí, pero si vos decís, lo pensaste en el 2003, o en el 2005, o el 2006, que al final de lo que vos elegiste como el que mejor era tu contra y con el que de alguna manera más clara estaba la pelea, va a terminar siendo el de, entre comillas, batalla. El de la batalla final. Y es que siempre es más fácil discutir con el que piensa totalmente contrario a uno, ¿no? Y el que también puede decirlo sin estar escondiendo alguna cosa, escondiendo la otra, ¿no? Las otras fuerzas políticas, la de Massa ni hablar, porque se ha armado medio buscando ser el medio, ocupar los dos lugares a la vez, la oposición oficialismo, ser peronismo no peronismo, es más complejo. Y otras fuerzas políticas, digamos, qué sé yo, lo que es Margarita Stolbizer, el progresismo, tienen diferencias con nosotros, pero tienen muchas proximidades. Macri justamente es como River Boca, digamos. Claro, es como exactamente. River Boca. Es como River Boca. Bueno, esperemos que no haya gas. No, esperemos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. A las tarjetas del Banco Provincia, cuanto más las pasás, mejor la pasás. Este verano, disfruta de la costa atlántica con las tarjetas del Banco Provincia. Aprovechá beneficios y descuentos en balnearios, restaurantes, supermercados, heladerías y entretenimientos. Visita nuestros centros de canje habilitados y canjea tus cupones de compra por fabulosos premios. Con el Banco Provincia, estamos de tu lado. Para más información, seguinos en facebook.com/Banco Provincia, en Twitter @Banco Provincia o entra en bancoprovincia.com.ar. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.